Muy buenas noches, estimado tutor, muy buenas noches, estimados compañeros. En esta ocasión, pues yo he venido prácticamente a trabajar un tema y proponerles. Es acerca del Día del Maestro. Y obviamente la reflexión fisiológica y contemporánea que interpreta dicho punto de vista para contribuir en el debate dentro del proceso de la educación actual. Mi nombre, Paulo Roberto Pérez Montenegro. La carrera que sigo es Pedagogía en Matemáticas y Física. El ciclo que curso es octubre-febrero del 2023. ¿De qué les voy a hablar o qué voy a hacer referencia? Ya lo expresé, es el Día del Maestro. Y alrededor del Día del Maestro nosotros podemos recabar uno de los grandes ilustres, Juan Montalvo. Juan Montalvo tuvo muchas anécdotas y justamente las anécdotas de vida de él se confrontan hasta la actualidad. De hecho, también en varias ciudades del Ecuador hay colegios que justamente llevan el nombre de este ilustre personaje. Otras situaciones que también podemos nosotros identificar es cómo prácticamente se va relacionando los criterios, las ideas que él propuso, ¿no es cierto? Y entre muchos de sus libros y escritos que él mantuvo, a pesar que él fue prácticamente expulsado, podríamos decir, de nuestro territorio. Sí, pero fue uno de los grandes combatientes ideológicos del cual surgió prácticamente la República del Ecuador, sin duda, ¿no es cierto? Y es en función de él cuando alguna vez un presidente decidió, como en todos los países se celebra, de hecho, el Día del Maestro, pero nosotros hemos tomado un día muy importante que es el 13 de abril. Entonces, les invito a reflexionar un poco, a identificar algunas situaciones filosóficas que se van complementando y anexando a lo que sería la vida y obra de Juan Montalvo. Empecemos. Montalvo fue maestro de las letras, la dignidad, el honor y la justicia. La declaración del Día del Maestro se efectuó el 29 de mayo de 1920 por el entonces presidente del Ecuador, Alfredo Vaquerizo Moreno. Juan Montalvo fue protagonista de la historia de Ecuador en momentos de singular complejidad y grandes transformaciones, entre las cuales se merecen destacarse la construcción de Estado ecuatoriano. Al hablar del Estado ecuatoriano ya podemos ir mencionando el materialismo, ¿no es cierto? Que prácticamente hace una vinculación directa dentro del proceso de la sociedad en jerarquías, de donde prácticamente se identifican dos, la burguesía y el proletariado. Este proletariado es el que de alguna forma hace una revolución de esto, ¿no es cierto? Y aquí justamente nosotros en la parte superior tenemos el concepto de materialismo. Y una de las cosas que yo quisiera mencionar y ratificar de ese proceso, de esa lectura, un mero instrumento ideológico en manos de la clase dominante para perpetuar la relación de clases existentes y reproducir las ideas, hábitos, formas de conducta que mantienen el poder. En este punto cabe recalcar que el proyecto político liderado por Gabriel García Moreno, con quien hablaba de liderar durísimos combates ideológicos. Vale la pena mencionar un poco acerca de ese concepto, ¿no es cierto? Ok, entonces, y también basado un poco en lo que es la situación contemporánea, ¿no es cierto? Podría identificar algunos roles del maestro actual. Es necesario que el maestro esté siempre aprendiendo. El buen maestro no es aquel que aprende que sus discípulos lo imiten. El maestro verdadero es aquel que alienta y estimula. Sí, pero los buenos maestros no serán necesariamente aquellos que más conocen la información teórica y fáctica de una disciplina, sino los que permanentemente y de manera creativa estén incorporando a su trabajo docente la nueva formación que se genera. El nuevo maestro que se necesita en la sociedad moderna debe ser un experto en aprender, no simplemente una persona con formación especializada en un área del conocimiento. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que estimular? La audiencia de ser diferentes, el deseo de explorar lo desconocido, el valor de discernir las creencias y opiniones generalizadas, las ganas de soñar los mundos, el conocimiento de sí mismo, la lucha por la libertad, el poder de la felicidad, la búsqueda de la belleza, la rebelión contra la injusticia. Yo quisiera notar algunas situaciones, ¿no es cierto? Dentro de algunos conceptos. E inclusive, justo quisiera mencionar dos cosas. Hablar de la libertad, por un lado, ¿no es cierto? Exactamente. Y aquí, y libertad también refiriéndome un poquito a todos los conceptos e ideologías
que Juan Montalvo pretendía hacer, ¿no es cierto? Alguna vez él decía que las cosas debían resolverse de manera razonable, utilizando la razón y no la fuerza. Entonces, quisiera llamar a colación en este punto a Ortega y Gasset, quien menciona que el hombre es un ser de apertura, es un ser de diálogo, cuya existencia requiere del concurso de los demás y del propio mundo. No se da uno sin el otro. También en este apartado yo quisiera ir conversando acerca de lo que algunos grandes filósofos hablaron de lo que es el concepto de la libertad, ¿no es cierto? De hecho, sin duda, ¿no es cierto? Quisiera recalcar lo que dice Montalvo. Habla de libertad de expresión, de libertad de pensamiento, de libertad económica, de libertad de circulación. Anteriormente ya notamos el concepto de lo que viene a ser el materialismo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué les parece si reflexionamos acerca de algunos pequeños conceptos que digo, por ejemplo, Heidegger? La libertad hace el Dasein, es el fundamento de su esencia, vinculable consigo mismo con mayor precisión, le da a sí mismo la posibilidad de vínculo. El todo vínculo que se encuentra en el por morde es el mundo. Y quisiera hacer una amplitud de lo que dicen los filósofos modernos y contrastar en estas palabras. El concepto de libertad es el pensamiento moderno, no es un concepto más entre otros. No designa una simple propiedad del hombre, sino que constituye la esencia misma del espíritu en devenir de la existencia. El problema de libertad se presenta entonces como el problema metafísico existencial por excelencia, ¿no es cierto? Y pues de esta manera vemos que estos roles actuales fueron expresados y prácticamente siguen el mismo camino de lo que aquel entonces eh, mencionó un poco nuestro querido y gran señor Montalvino, ¿no es cierto?, dentro de sus pensamientos. De esta manera, pues sin duda me parece justo que podríamos pasar al otro, ¿no? Y un poco también aquí recabando algunas otras situaciones, como que entender, por ejemplo, qué es la hermenéutica y qué es un maestro hermenéutico, ¿no es cierto? Es el profesor esencialmente quien debe ser consciente cómo lograr la formación como intención de su proyecto formativo. Hablaba de los roles actuales, ¿no es cierto? ¿Cómo beneficia el método hermenéutica a la educación? Nos ayuda en las prácticas escolares a indagar en las realidades diferentes y singulares. La hermenéutica apunta al diálogo y al respeto de las diferencias. Finalmente, la hermenéutica es clave a la hora de abordar los textos de los diferentes autores y analizar los hechos históricos. Ujú. La teoría de aprendizaje según Piaget, ¿no es cierto? Piaget influyó profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo del niño. Expone que las experiencias se constituyen un aspecto necesario a la adquisición de nuestros esquemas o sistemas de acción. Por esta razón, el aprendizaje se encuentra inevitablemente unido a la inteligencia. El material lúdico, ¿no es cierto?, está enfocado a mejorar el aprendizaje de la vida y obra de Juan Montalvo Fiallos. Como métodos de enseñanza-aprendizaje se plantea juegos lúdicos que son aplicables por parte de los docentes, actividades creativas y dinámicas que fortalecen el aprendizaje de los estudiantes para alcanzar mayores niveles de educación. Esto se ejecuta con la interacción directa con los estudiantes. En el aprendizaje constructivista, que es el que justamente queremos hacer relación, y el enfoque que tenemos con Montalvino, ¿no es cierto?, se centra en la forma en que los estudiantes elaboran el conocimiento, internacionalizándolo y haciéndolo suyo, para poder aplicarlo en la construcción de nuevos conocimientos, lo que da como resultado un aprendizaje significativo porque la información nueva es recibida con conocimientos previos almacenados en la memoria a largo plazo. Aquí hay una estrecha relación entre lo Piaget y las ideas de Juan Montalvo. Así también nosotros, y por ahí justamente identificaba un concepto de la educación en el Ecuador,
y algo aspectos que rigen el momento, ¿no es cierto? Desde el 2014, los docentes de educación inicial de Ecuador se rigen por un currículo de educación inicial impulsado por el Ministerio de Educación, que orienta intervención educativa en niños de 0 a 5 años y permite guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje de este nivel. Su teoría pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad. Afirma que no es posible entender el desarrollo de niños si no se conoce la cultura donde se cría. Pensaba que los patrones de pensamiento del individuo no se deben a factores innatos, sino son productos de las instituciones culturales y las actividades sociales. Esto justamente nos compartía nuestro estimado tutor. Y este currículo se ha propuesto el logro de aprendizajes significativos tomando en cuenta qué es lo que necesitan los niños desarrollar y aprender desde el centro educativo y la familia. En esos procesos que permiten potencializar su pensamiento, sus actitudes, explorar, experimentar, jugar y creer, construir una imagen positiva en sí mismo, sentirse amados, protegidos y valorados, ser reconocidos y autovalorarse como sujeto y como parte de una cultura, participar e interactuar con los otros, con las diferentes culturas y con la naturaleza, que aprendan su lengua materna y ser capaces de comunicarse. El aprendizaje que obtendrán los niños será participativo, cualitativo, crítico y constructor de seres humanos con nuevos conocimientos y valores y generadores de conducta. Con todos estos enfoques, nosotros nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto?, que y a pesar de los años y todas las situaciones que hemos venido viendo, ¿no es cierto? Sí, nosotros vemos las experiencias montalvinas que se van prácticamente y guardan una estrecha relación, las actuales con las anteriores, más bien se siguen divulgando, ¿no es cierto? Y ese concepto que mantuvo eh, Montalvo representan y son fuente de inspiración inclusive, ¿no es cierto? Sin duda él debió haber leído muchos de estos libros, muchos de estos acontecimientos, ¿no es cierto?, dado su nivel de preparación. Y obviamente esto también contribuyó para que él de alguna manera se oponga al Estado. Y obviamente el Estado obviamente mm, no se sienta ser una persona tan apreciada, ¿no es cierto? Para ellos, por eso obviamente tuvo muchos conflictos. Hemos notado también el interés, por ejemplo, de Vygotsky, ¿no es cierto?, en esta parte, el constructivismo también que ha fortalecido, ¿no es cierto?, por acá. ¿Cuáles otros? La hermenáutica, cómo se desarrolla dentro de este principio, ¿no es cierto? Y también nosotros tenemos entre Heidegger, también lo hemos considerado, entre algunos de los grandes elementos que se han venido realizando. El materialismo de Marx, y con el cual nosotros empezamos esta guía, ¿no es cierto?, por la distribución, obviamente, de la sociedad, la jerarquización que se armó, ¿no es cierto? Y el haber planteado una clase burgués y otra clase del proletariado, ¿no es cierto? Eso sería toda mi participación. Muchísimas gracias por la intervención.